Muchos diréis que estoy loco, que soy otro paranoico que soñó con el infierno. Pero no es así. Yo te diré la verdad. Yo te diré qué pasa después de morir. La historia no es muy complicada. Tuve un desliz en la conducción. Estaba distraído y me impactaron lateralmente. Estuve en coma solamente 3 minutos, más que suficiente para vivir una aventura en el mismísimo infierno. En el infierno eso equivalía a 30 largos años. No solamente existe el infierno y el cielo, no, eso es un mito, aunque tampoco es ese lugar tan románticamente tenebroso. Tampoco es así, es un reflejo de nosotros. Y el que piense de esa manera ha acertado. Pero aquí es donde termina ya lo idílico, ya que cuando uno muere es algo tan sencillo ir al infierno que en el cielo se tienen que estar aburriendo de los pocos que están. Así que sí, existe la retribución, pero un joven que haya hecho trastadas a sus familiares puede ir directamente al infierno simplemente por estar en la adolescencia e ignorar a sus padres, rompiendo uno de los 10 mandamientos. Sí, suena absurdo, pero nuestras leyes mundanas están sujetas solamente a la tierra. El cielo se lo toma muy en serio y para el infierno es una bendición. Es un lugar, sí, obviamente lleno de anarquía. Aún así, cuando yo dije esto, al despertar me dijeron que era otro loco o un efecto secundario de los distintos fármacos que se usaron en mí para no fallecer en ese estado de coma. Así que mientras os escribo esto, espero que mi historia llegue a más gente y sepáis qué es lo que os espera una vez fallezcáis. Pero en este punto os preguntaréis ¿por qué fui al infierno? ¿Y por qué dije eso del cielo? Bueno, a la hora de ver ese túnel que llevaba hacia la luz, no era el final. Ahí entrábamos como una especie de sala que se deslizaba hacia abajo o que se elevaba para algunos. Había un ángel y un demonio, cada uno con un papiro muy largo. Y ellos iban diciendo los nombres. Algunas personas estaban en medio flotando, ni caían ni subían, así que el demonio hacía algo realmente sorprendente. Movía las manos y hacía que las personas, como si fuese una mosca molesta, fuesen al vacío. Ese vacío es el que conduce hacia el infierno. Y de cientos y cientos y miles de personas que vi en ese lugar a la vez que yo, veía escasos 1, 2 o incluso 3 personas que subían al cielo. Así que el cielo tendrá que estar realmente vacío y el infierno está plagado. Cuando fallecemos, todos caemos en una gran bola de fuego hacia el infierno. Sí, esas nubes negras están en el horizonte y los meteoritos que caen son nuestras almas deshaciéndose de nuestro cuerpo mundano. Y al caer en la gran torre negra, que es la torre de bienvenida para las almas, sentimos como nuestro cuerpo impacta contra la dura piedra. Para ser observado por los seres que estaban arriba, todos caíamos como una especie de coliseo y unos grandes brazos carnosos nos iban seleccionando, como si estuviesen eligiendo el mejor botín. Algunos hasta se peleaban entre sí arriba en las gradas, apuñalándose, golpeándose, haciendo cualquier tipo de maldad con tal de salir victoriosos y llevarse las mejores piezas. Por lo que pude observar, los hombres eran los mejores elegidos y sobre todo si estaban en una mejor condición física, pero dependiendo del demonio que estaba arriba, también podía preferir solamente a las mujeres. Cabe destacar con qué ojos miraban estos últimos a las mujeres. Ellas se notaban muy incómodas porque sabían el destino que les correspondía. En mi caso me miró un imponente demonio con 4 alas y unos ojos realmente verdosos. Nadie me quiso elegir. ¿Por qué? Porque había sufrido un accidente y se notaba en mi pecho. Sí, así es. Cada persona, antes de morir, dependiendo de la condición física en la que se encontraba, aparecía una marca u otra alrededor de su cuerpo. Si eres una persona que ha fallecido joven en un accidente, tienes una marca en el pecho en un idioma que yo no entendía, como si mi propia alma me pusiese en una categoría, en una jerarquía ya predefinida. Cabe destacar que los mejores elegidos eran aquellos
que morían en combate. Tenían una marca en la frente, de forma geométricamente igual, una marca que para ellos era un símbolo de honor. El ser que me miró a mí me miró con unos ojos realmente cargados de malicia. Sin abrir la boca, se comunicó conmigo. Entendí que era alguna especie de telepatía. Desde ahora en adelante yo soy tu dueño, y cada vez que alguno de tus superiores se dirija a ti, tú simplemente sentirás. Ahora eres un gusano de mi casta. No fue hasta que esos brazos carnosos me cogieron y me lanzaron a un carro de manera violenta junto a otros pobres desafortunados que entendí la magnitud de ese ser. Parecía ser un ser realmente importante en la jerarquía de ese lugar. Aún así, no parecía ni siquiera ser un noble, aunque esto último lo entenderéis mucho más tarde. Me llevaron a una mina que parecía ser de obsidiana, aunque entendí que era mucho más dura. Se nos dieron solamente una especie de picos hecho con hueso. No parecía ser muy efectivo, y así es, no lo fue. Era realmente duro incluso coger una pequeña esquirla de esa piedra negra. Pero parecía ser muy importante a nuestro Señor, ya que había mucha mano de obra ahí. Los nuevos éramos llamados gusanos, y se notaba. Nosotros nos tratábamos con cierta calidez y comprensión, en comparación a otros residentes, digamos, más veteranos. Los guardias eran ya una primera categoría. Nosotros nos discerníamos por el tatuaje que teníamos encima. Se nos ponía en el hombro derecho un tatuaje que simbolizaba nuestro rango. Solamente entre los esclavos había 3 rangos: los gusanos, los primera jerarquía y los de segunda. Los de segunda ya tenían permiso para salir de la mina, mientras que los demás estábamos aquí muchos años. No había alguna regla para salir de esta categoría. Simplemente si pasabas suficiente tiempo o alguien de jerarquía superior se fijaba en ti de buena o mala manera, te ascendían. Había compañeros que estaban 10 años, como otros que estaban 10 días. En mi caso tardé un año donde perdí mis dientes, perdí mis uñas y se sustituyeron por colmillos, unos pequeños colmillos que me ayudaban a romper ese pan duro que nos daban como único sustento, y un agua que no creo que fuese muy limpia tampoco. Mis ojos, que al principio eran la de una persona normal, estaban transformándose poco a poco en una iris un poco rasgada, parecida a la de un felino, y estaba perdiendo rápidamente todo mi pelo. Y, en cambio de ese pelo, me salían escamas, protuberancias en mi frente que parecían pequeños cuernos, también aparecían. Estaba cambiando, y estaba cambiando a una velocidad muy rápida. Sentía que mis huesos se endurecían y mis músculos se hacían más fuertes. Eso era un cambio que podía ver en mis propios compañeros. Tenía compañeros que estaban ahí desde hace casi 30 décadas. Así es, 3 siglos estaban ahí y eran ya unos brutos enormes, con unos picos tan grandes como ellos, equipados a su tamaño. Yo no quería correr ese destino, y así fue como lo vio mi señor, que desde arriba en la mina, una figura ominiosa y poderosa, con unos ojos llameantes, miraron hacia abajo y me señalaron. Entre toda esa multitud de miles y miles de trabajadores, me seleccionaron a mí, mi señor Buer, que me sacó de ese pozo infernal para llevarme a un lugar infinitamente peor. Los demonios, como no tienen muchas cosas que hacer, batallan entre sí, batallan constantemente. Mi maestro Buer estaba en guerra con Stolas, otro gran jerarca del infierno, que tenía sus fronteras cerca de sus dominios. El equipamiento que tenía, bueno, por ser resumido, era escaso, era realmente pobre. Me dieron una espada oxidada, una armadura, unos harapos de algo que no sabía si era un ser humano o cualquier otra cosa, y luego un casco, si se pudiese llamar así. Eso era todo el equipamiento que me iban a dar para luego ponerme en primera fila y ser destruido y demolido por otros demonios de gran tamaño. Morí
37 veces en esa campaña. Y cada vez que moría salía en el santuario de mi maestro, un lugar donde nuestras almas volvían a cobrar vida nuestro cuerpo demoníaco, con el equipamiento que tuvimos al morir. Era algo realmente sacado de una fantasía, pero poco a poco me di cuenta que empezaba a amar la guerra, y ese sentimiento de inmortalidad empezaba a gustarme mucho. Aún así, después de un tiempo, me volví loco. Tanta guerra hizo que mi mente se quebrase, y en un momento, en otra campaña contra otro príncipe, me di cuenta de que esto no tenía sentido, así que deserté. Pero en el momento de dejar mi unidad, mi brazo empezó a quemar. Sí, ahora era en primera categoría. Aún así seguía atado a mi maestro. Y mi maestro se había asegurado de que todos sus lacayos le servían. Desesperado, cogí esa cosa ponzoñosa y oxidada y me corté el tatuaje que era el símbolo de mi esclavitud. Pareció ser algo efectivo, pero ahora ya no podía volver a mi santuario. Eso intuí, ya que ese símbolo, al morir, es el que me llevaba de regreso. Había desertado y ahora no tenía ningún amo. Ahora estaba vagando por uno de los páramos infinitos del infierno. En el que me encontraba yo se llamaba la ruina de la piedra negra, un lugar donde abundaba un mineral realmente útil para la construcción y también para la escultura, que es donde estaba la mina de mi maestro. Pero yo me adentré en el terreno de Stolas, un lugar llamado el cementerio de gigantes, lugares que estaban plagados de bestias y todo tipo de seres que les encantaban devorar a aquellos incautos que iban solos. Pero eso ya os lo contaré en otra ocasión. Mi nombre no importa, lo que importa es advertiros de qué os espera al ir al infierno, así que haré una pequeña guía para hacer que vuestra tasa de aceptación y supervivencia sea mayor que el resto, ya que así es como me ha sido ordenado por mi amo.